¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos en sus casas que nos acompaña esta jornada tan fría y lluviosa, ¿no? Una jornada electoral además. Alfredo, bienvenido, buenas noches, ¿estás? Hola, Daniel, bienvenido. Y por supuesto le damos la bienvenida al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Bienvenido a nuestra mesa de Tolerancia Cero. Comienza preguntándole Daniel Mansuy. Muy buenas noches, Lautaro. Quería partir preguntándole cómo evalúa las primarias que tuvieron lugar hoy día, las primarias municipales, que no parecen haber entusiasmado demasiado a la gente, digamos. ¿No? Quería saber si compartía esa evaluación y cuál es la suya propia. Bueno, tiene dos planos la pregunta. Lo primero es la participación. Entiendo que desde el punto de vista de las referencias, porque siempre es buena, es mala según alguna referencia, esta sería de mayor participación que las dos anteriores. Eso es lo primero. Pero consuelo de muchos dicen no. Mal de mucho, consuelo que no sirve. Yo creo que efectivamente hay que creer más en la primaria como un instrumento democrático y hay que jugarse por ella como institucionalidad, porque esta es una ley y debiera la institucionalidad del Estado de Chile hacer promoción, acercar información. Había mucha gente que no sabía que existían las primarias, otros sabían que habían, pensaban que en todas las comunas. Bueno, hay que ayudar, digamos, a que la gente participe. ¿Faltó información de parte del gobierno? Es que yo creo que, si falta del gobierno, lo asumo, faltó información, esa es la primera cosa. Pero pienso, un poquito más agresiva, ¿no? Que eso era ser resorte del servicio electoral, para que sea transversal, para que no haya por medio que las fuerzas de gobierno están más privilegiadas con la promoción, que hubieran existido, digamos, mínimos intercambios, foros, franjas, algo que le diera un poquito más de señales a la población de qué estaba en juego aquí. A mí me parece que el instrumento de las primarias es una gran adquisición, siempre y cuando la veamos a fondo. Fíjate que con toda la desgracia que vive Argentina, según mi mirada, dado el presidente que tienen un mecanismo de participación previo, que son las PASO, que ayudan mucho a descomprimir. Son obligatorias. Son obligatorias. Son para todos los partidos, nadie puede ir a votar en la lista del frente porque tienen lista propia. ¿A usted le parece que iríamos a avanzar hacia primarias obligatorias aquí en Chile? Yo creo que íbamos a avanzar por lo menos a primarias con un poquito más de información que por acción la gente asuma que son un buen instrumento, que está bien ir a participar de primarias porque permite instalarse con tiempo. ¿Pero obligatoria o voluntaria? El primer camino puede ser voluntario, pero vamos a llegar, digamos, a una idea, si todos valoramos esto, que puedan ser obligatorias. Yo no me cierro a eso. ¿Cómo influye en las negociaciones los resultados de estas primarias? Yo creo que en el caso de nuestro acuerdo no van a influir, que no sea constatar que se despejaron 40 y algo comunas, que están casi escritas quiénes iban a ganar, digamos, estas primarias en distintos lugares, y deja mejor posicionados los partidos que lograron tener, digamos, mejores resultados. Algunos dicen, el PPD parece que logró una buena cuota de primaria. Nosotros sacamos 5 primarias a favor nuestro de 18, que son para nosotros muy importantes, porque son en comunas capital como Antofagasta y Talca, y como es la Florida. Está también Nogales y Lebu. Nos deja bien aspectados en lo que es el total de nuestras candidaturas alcaldicias del sector. Usted era también primarias de gobernadores, directamente, porque tenemos muchos temas de los cuales preguntarle. ¿Ustedes van a ir con...? No hay primarias de gobernadores. No, pero estas eran primarias de gobernadores. Sí. Entonces la pregunta es, ¿ustedes van a ir con Bárbara Figueroa como candidata a gobernadora por la región metropolitana, sí o no? La verdad que el nombre de Bárbara Figueroa lo he escuchado unas 3 o 4 veces desde fuera del partido. No es candidata a gobernadora, es ella. La discusión nuestra es si no hace falta que tengamos una candidatura en la región metropolitana con otros nombres por la influencia electoral que tiene el Partido Comunista en la región metropolitana, y estamos pensando en resguardar votación que de lo contrario quede abierta a que sea, digamos, impactada por otras propuestas, que es votación de izquierda, que no estuvo en la segunda vuelta con Orrego, porque compitió con una candidatura del Frente Amplio. Y desde esa... Era del Frente Amplio. Natalie Joañán. No, Karina Oliva. Karina Oliva. Entonces, ¿van a llevar una candidatura del Partido Comunista a la región metropolitana? Hasta aquí nosotros mantenemos la decisión de tener candidatura en varias regiones, incluyendo la metropolitana. Vamos a ver, digamos, cómo cursa el intercambio, a qué acuerdos llegamos.
y si uno va a conceder posibilidades usando la influencia nuestra, en este caso a favor de una candidatura, será en beneficio, digamos, de ver cuál es la reciprocidad que tenga ese acuerdo. Lautaro, y para entrar en un tema que prácticamente copó las últimas 3 semanas, ¿qué tanto pudo haber afectado la situación del alcalde Jadwe en los deseos, por ejemplo, de optar por alguien del Partido Comunista o no, o optar por lo contrario? ¿Cómo leyeron ustedes yo creo, bueno, habrá que hacer análisis al milímetro de todas las votaciones que tuvimos, pero yo creo que la demostración de la Florida, donde el candidato Nicolás Hurtado, digamos, me tocó votar por él, pues yo soy de la Florida, fue ampliamente, por lejos, compitiendo con candidaturas del PPD, candidaturas de la DC, etcétera, mostró que en absoluto afectó. Nicolás además estuvo en un momento bastante involucrado en el proyecto de Recoleta, en la implementación de las propuestas de Daniel Jadwe, por tanto sería abusivo de mi parte. Yo podría decir que sí, y por tanto podría decir que tengo mucho más influencia que la que demostré hoy día. No, sería abusivo ese argumento. Creo que no tuvo ninguna influencia, y si la tuviera, podría hasta pensar que fue una reacción positiva a favor de nuestras candidaturas. Por tanto, no leo en lo inmediato un efecto negativo, dada la desgraciada situación que está viviendo Daniel Jadwe, que me gustaría no fuera esta y fuera otra, pero eso ya no depende de mí, está en las manos de la justicia. Lautaro, ya vamos a entrar, supongo, a conversar sobre el tema Jadwe, pero yo le quiero hacer una pregunta. A ver, yo quiero poner una nota precautoria en esto. Es decir, aquí hay un fuerte riesgo de sobreinterpretar las elecciones primarias. Es cierto, en lo formal, esta primaria con el 6,03% de participación fue levemente superior a las 2 anteriores primarias municipales. Las presidenciales son otra cosa, vota el 22%, es otra cosa. El problema es que ahora el electorado chileno ya no se tiene que comparar, las primarias digo, no se tienen que comparar con el electorado que votaba voluntariamente, ahora se tiene que comparar con el electorado que vota obligatoriamente, y eso es el 85% del padrón. 13 millones de personas, más o menos. Por lo tanto, la comparación es bien arriesgada de decir se votó más, cuando en realidad el padrón en términos técnicos se expandió 100 veces más. Entonces, yo la pregunta que le hago es la siguiente. Yo me temo, no quiero ser muy técnico en esto, pero a lo menos en ciencia política sabemos que los electos en elecciones primarias quedan muy lejos de lo que se conoce técnicamente como el votante medio. Una victoria en un electorado de 6.000 personas no tiene nada que ver con la misma elección cuando votan 100.000. Por lo tanto, si lo que estoy diciendo es correcto, que es un teorema, la probabilidad de que los electos por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, idem para partidos como el Partido Social Cristiano, queden muy lejos del Frente Amplio y no tengan electividad. Es muy importante la probabilidad. Por lo tanto, si eso lo sabemos y tenemos además la prueba de las elecciones parlamentarias, de las primarias parlamentarias que organizó Renovación Nacional en 2013, de los 10 candidatos que ganaron, solo 2 ganaron el escaño. ¿Hasta qué punto, si uno incorpora el factor Jadwe, esto podría terminar siendo un gran efecto de ilusión óptica? A ver, primero, la pregunta que yo contesté hay que verla en el mérito de la pregunta. Yo no estoy hablando de la electividad de alcaldes. A mí me preguntaron sobre la elección de primarias y me parecía que era poca o mucha. Hice una referencia que objetiviza. Ni siquiera dije si era mucho o poco. De que me parecía, digamos, que era una mayor participación. Entonces, esa parte de la explicación no me hago cargo. Fui riguroso porque a mí no me gusta pasarme cuento. Segundo, como tú tienes más dominio de eso, deberás saber si el porcentaje que hoy día se cuenta es respecto al universo electoral, como fue la vez pasada respecto a los universos existentes. Si fuera el universo electoral es mucho más grande que la referencia anterior, porque ahora el voto obligatorio amplió el universo. Pero no voy a quedar allí porque ese no es mi punto. Mi punto no es asociar
quien gana una primaria tiene ganada una elección o tiene electividad garantizada. Eso no es verdad. Eso será trabajo que hay que hacer porque hay al frente otra primaria u otra candidatura que es de la contraparte y que hay que hacer trabajar. Y me importa sí precisar, digamos, esa relación que no me calza con el social cristiano o con otras fuerzas que se quieren nominar, porque estaría haciéndome cargo de ser la extrema de la izquierda. No me importa ser izquierda. No, en términos espaciales. Pero no, pero yo lo estoy precisando en los términos que sea. No me importa ser izquierda y reivindico mi posición de izquierda, pero cuando se extrema, creo que se está o descalificando o relativizando o no siendo riguroso. Y eso también en ciencia política tiene un sentido. Lautaro, vamos al tema del alcalde Jadwe. Lo primero, me lo he preguntado de otra forma. ¿Usted halla que Katy Barriga no tenía que estar en prisión preventiva? Yo me refiero no genéricamente, sino precisa y concretamente al caso de Ariel Jadwe. Me permite hacer la comparación, dado que incluso lo hizo Carlos Gajardo, ex fiscal, que frente a dos funciones alcaldicia hay pronunciamiento, entiendo, de la misma jueza, distinto. No es la misma jueza. ¿No es la misma jueza? Pero más allá de eso da lo mismo. Pero no es la misma jueza. Pero dado que entonces la justicia hace... Yo tenía entendido que era la misma jueza, pero... Voy a chequearlo. En la situación de Daniel, yo no la comparo con la situación que viven no solo Katy Barriga, no solo el alcalde de Vitacura, no solo el alcalde de San Ramón, el de Algarrobo, etc. No, tengo mi mirada. Si alguien dice, bueno, pero usted haría... No, yo no haría lo mismo con los otros alcaldes. Ahora, cada uno tiene que hacer lo que cree que le corresponde hacer, digamos. Mi pronunciamiento tiene nombre, apellido y tiene una función y una evaluación de gestión. Esa es la mirada. Lo que pasa es que usted también está citando al exfiscal Carlos Gajardo, pero de una forma no muy fidedigna de acuerdo que él dice, porque él dice que está mal que Katy Barriga no esté en prisión preventiva. No dice que está mal que Daniel Jadwe no esté en prisión preventiva, dice que los dos debieran estar en prisión preventiva. Entonces, si vamos a citar a alguien, citémoslo completo y en su sentido, sí, textual. Lo que yo leí, perdóname, textual. Lo que yo leí fue un texto de redes que no hace esa precisión que tú complementas, seguramente, en varias entrevistas. Pero no es la información Ahora, que yo la tengo. No pregunta tengo es, por sentido malinterpretar a Gajardo, porque no es mi tarea, ni interpretarlo tampoco, que sea una referencia yo se lo estoy diciendo dada textual, la pregunta. Textual. Ahora, la pregunta es ¿por qué usted dice que es desmedida la prisión preventiva si en los 11 casos de alcaldes que existen, salvo el de Katy Barriga, la verdad en que todos los casos se determinó prisión preventiva? A ver, en todos. Yo estoy hablando no de todos los casos, vuelvo a insistir, estoy hablando de Daniel Jadwe. Pero no es una excepción, es la norma, digamos, la prisión preventiva. Bueno, yo hablo de la excepción, entonces. A mí no me corresponde ni he hecho una disertación de, qué sé yo, reforma desde el punto de vista judicial. No, estoy hablando de un hecho concreto, político, que me incumbe, dada la militancia de Daniel Jadwe. ¿Cuáles son las razones para que una cautelar, que dada la sanción o la prevención, diría alguien, parece sentencia, para que una cautelar no pueda ser llevada con arresto domiciliario, con firma, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el peligro público que tiene de por medio la obligación de esta cautelar, que es prisión preventiva? No veo cuál es eso. Alguien dice, los temas de los recursos. Daniel Jadwe tiene abiertas sus cuentas durante 3 años. Porque él no se le está acusando de apropiarse de recursos. Entonces, bueno, no sino es. De cohecho, entonces ese no es el punto. Si queremos que el tema es ejercer el cargo, bueno, la cautelar que sea distancia del centro laboral y por tanto provisión de ejercer el cargo. Esas no son las razones para determinar prisión preventiva solamente, sino la gravedad de los delitos, si son potencialmente pasarlos en cárcel o no, que lo son. Yo tengo una mirada, yo no estoy representando al Poder Judicial, yo no me estoy entrometiendo en el debate que tiene que hacer el equipo de abogados, ni soy, digamos, quien para relativizar cuáles son las afirmaciones, que no sea lo que estoy explicando. Desde mi mirada, esa cautelar es una exageración. ¿Y le parece que en este caso, en general, más allá de ese juicio suyo, las instituciones han funcionado y han funcionado bien? Como en los vinos. O sea, mal. No, digo, no hagamos de un punto el todo.
Yo creo que tiene pero por que eso que le probarse. pregunto, digamos. Tiene que probarse cuando funcione el juicio completo. Ahí me reservo mi evaluación con dato duro, con objetividad, porque no tengo, insisto, yo no me las doy de francotirador ni, ni de ligereza que relativice, digamos, el papel que le toca a cada uno. Voy a vivir intensamente el juicio y voy a llegar, digamos, a la conclusión cuando ese juicio termine. Ahora, cuando ese juicio termine, si es hallado inocente, porque esto es una comunicación de cargos y la cautelar es una cautelar, no es una condena. Así es. Obviamente. Entonces, cuando termine ese proceso que ustedes dicen que van a vivir intensamente, obviamente me imagino que si es declarado inocente, lo que vamos a escuchar es que la justicia demostró su inocencia. Si es declarado culpable, la pregunta es, obviamente ya sabemos la cosa técnica, por las penas que podría estar en el fondo sujeto, la ley dice que ya no va a poder seguir siendo militante y eso ya lo explicó usted. Pero la pregunta es otra. Declarado inocente, ustedes van a decir la justicia demostró su inocencia. Si fuera declarado culpable, ¿para ustedes va a ser un inocente declarado culpable por error? ¿O van a decir, sí, la verdad es que confiamos en la justicia, entonces cambia nuestro juicio sobre él? Según el mérito que tenga, dije voy a vivir intensamente hasta que esto termine. Adelantarme y especular no contribuye ni al proceso que le toca vivir, ni a la posición que tiene el Partido Comunista. Vamos a vivir intensa y con toda responsabilidad, punto a punto, cada uno de los detalles. Me parece más o menos obvia cuál va a ser la conclusión, pero no me corresponde ni creo que sea contribuyente que yo adelante hipótesis en el plano personal sobre este desenlace. Lautaro, de tanto en tanto, en los últimos 5 o 6 meses, aparece una figura, normalmente en la izquierda, y en algunos casos también ha sido directamente del Partido Comunista, que explícitamente piden que la ciudadanía se pronuncie, que se movilice y se pronuncie. ¿Qué significa eso? Póngalo así en palabras cómodas y fáciles para la gente que lo está viendo, porque a partir de ahí uno puede imaginarse montones de situaciones en el pasado que tienen que ver con esas movilizaciones y que en algunos casos fueron furibundas y en otros casos fueron perfectamente gratas y calmas. ¿A qué se refiere cuando figuras del Partido Comunista dicen es necesario que la gente salga a expresar lo que siente? A ver, yo creo que muchas gracias por la pregunta, porque me da una posibilidad de hacer una precisión que para mí es muy, muy importante. Lo primero, la participación es una condición democrática. Y la participación incluye pronunciarse. Y eso no tiene por qué ser atentatorio contra el funcionamiento de las instituciones del país. Nosotros estuvimos, si hubiéramos podido estar día y noche, hubiéramos estado día y noche afuera de tribunales, como santos locos, según muchos políticos en ese momento, exigiendo juicio a Pinochet. Nosotros fuimos, yo acompañé a Gladia a Paraguay para descubrir la Operación Cóndor. Nosotros fuimos a la Argentina a una marcha de marzo de las Madres de Plaza de Mayo para encontrarnos con los abogados españoles que habían hecho la presentación con Garzón. La Gladys fue, en ese caso le tocó a otra delegación del partido acompañar a España a hablar con Garzón y a lograr, digamos, que nombraran un juez como Sánchez Castellón a cargo del caso de Chile. Fue el caso Operación Cóndor que permitió que Garzón tomara eso. Ya, pero esas son conversaciones entre dirigentes. Eso fue con movilización permanente. Nunca guardamos secretos sobre eso. Hubieron cuentas públicas larguísimas, hubieron textos. de movilización social, ¿eh? Sí. No, No es estoy que hablando de esto es movilización social, de perdónenme. solamente del partido, sino que No, cuando esto se es pide. movilización social. Nosotros nos vinculamos con los movimientos, pero preguntémosle a No, Mireya pero no estaban García, en por las ejemplo. calles, sí. Porque no estaba en la No calle. era multitudinario, no era. Bueno, perdón, no que era. si tú le vas a poner, Hay que entonces, ser si hay- objetivo, no era relevante. No era relevante. No era relevante, porque el problema no se Yo jugaba en las creo, calles. yo creo, discúlpame, yo creo que cuando tú levantas una bandera que tiene sentido de justicia, que va en la dirección, digamos, de potenciar un sistema democrático, la perseverancia, No, estoy de acuerdo en eso. Sí, tiene un papel Sí. y mucho valor. sí, la Por perseverancia. tanto, la perseverancia de estar pero reiterando no la movilización. a pesar, y hubieron a partir de eso movilizaciones muy grandes que yo no me las adjudico como Partido Comunista. Muchas gracias, cuando son muy grandes, yo podría atribuirme todas esas movilizaciones como Partido Comunista, pero creo que es por lo menos una causa a la izquierda que tiene un compromiso, en ese caso que estamos hablando, con los derechos humanos, y tampoco me lo atribuyo como restricción y monopolio propio. Lautaro, perdón, déjame terminar el colofón, pero te lo pregunté eso, Lautaro, porque
cuando uno habla de movilización, generalmente lo que impulsa es que la gente traiga a recuerdo presente situaciones que han pasado. Lo más cercano que se recuerda es el estallido social, una cosa tremendamente popular, muy grande por todas partes, que dejó también secuelas de violencia bastante fuertes, y por lo tanto cuando se dice hay que tener a la gente manifestándose en la calle, el recuerdo que aparece más inmediato es ese. ¿Cree que está listo el país para un nuevo estallido social? Yo creo que es, a ver cómo decirlo con respeto, porque tengo consideración con quienes escuchan. Yo creo que empezar a sobregirar de que el Partido Comunista, a propósito de un hecho concreto, como el tema de Jadwe, va a ser una convocatoria que va a ser el origen de una explosión social, imaginar que eso tiene origen en la política del Partido Comunista, me encantaría, porque tiene valores que reconoció el presidente Boris afortunadamente en su cuenta el 1 de junio. Sí. Tenía origen en problemas reales, que eso significó que hubieron desbordes, que nadie se hace cargo porque no estaban en la promoción, pero que alguien lea la alteración del supermercado y no lea la secretada y no lea a las mujeres expresando las tesis, digamos, que hicieron fama mundial, que no lea la orquesta sinfónica. Pero es lo mismo al revés, que se vea la movilización social sin ver la violencia que hubo ahí, exactamente el mismo problema, creo yo. No es exactamente lo mismo. Es simétrico. Porque hay que discutamos la penetración que tuvo esa movilización, discutamos el origen real que tuvo hasta el final. Y los efectos de la violencia también. Pero discutamos, digamos, cómo se provoca el detonante que genera muchos de esos efectos de la violencia y las tareas que tuvieron mucho de infiltración dentro de esa movilización. Y lo digo mirando ¿Qué infiltraron, perdón? Desde una mirada, está en los estudios y en las evaluaciones que hace la propia justicia. Pero ¿a qué es lo que alude con la Estoy aludiendo a lo que es, a que no se asocie el origen de eso en quienes fueron los autoconvocados, en la esencia de lo que era una movilización que reclamaba que el Estado atendiera a sus temas, que eso es el tema de fondo. Claro, pero ustedes transformaron eso, Lautaro, inmediatamente ustedes transformaron, ¿quiénes son ustedes? Pero déjeme tener la pregunta, ustedes transforman esto inmediatamente en una petición de renuncia al presidente de la República al día siguiente. Y eso naturalmente que no ayudó a que la cosa tuviera un cauce normal. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ustedes significa que el presidente responda frente a ese pliego real que se levantó en todo Chile. Pero el Partido Comunista pidió la renuncia al presidente al día siguiente. El Partido Comunista hizo lo que hicieron las fuerzas de izquierda en ese momento junto al FREP, junto al PRO, junto a otras fuerzas políticas. ¿No se arrepiente haber pedido esa renuncia tan rápido? No, pero ¿por qué yo me arrepiento de algo que tiene... ¿Por qué me voy a arrepentir de algo que tiene que ver con el presidente curso democráticamente electo, una interrupción de un mandato presidencial? ¿Y alguien dijo que no estaba democráticamente electo? Había ahí un planteamiento... Cualquier cosa menos banal, ¿no? O sea, si tú consideras banal lo que fue esa movilización, que solo paralizó porque había pandemia, es un debate que podemos hacer sin ningún problema y yo me haré cargo de mi parte. Lautaro, ¿puede precisar usted a quiénes se refiere cuando dice que infiltraron las movilizaciones? ¿A quién se está refiriendo usted? Yo me refiero a los que se quedó demostrado que eran personas que estaban, no de los autoconvocados o de los convocantes de grupos concretos y que estaban... que estaban presentes, digamos, en estas movilizaciones y hubieron más de una actividad. ¿Pero quiénes? Los que el Poder Judicial detectó posteriormente. ¿Me puede usted iluminar quiénes son? No. O sea, usted dice no, pero ¿cómo? Pero perdona, ¿no? Fernando, pero estamos... ¿Por qué no? ¿Cómo no puede responder esa pregunta? No, porque todos sabemos cuáles son los datos públicos que Le estoy preguntando a usted porque todavía... Le estoy diciendo. No me está diciendo quiénes son, pero en fin. Dado que no quiere responder, perdón, es que quería llevarlo antes a un tema que quedó pendiente. Ya tengo el dato, efectivamente, como le había dicho, no son los mismos magistrados, Hugo Salgado en el caso de Jadwe, en el caso Barriga, Paulina Moya en el caso de Jadwe, no son los mismos magistrados. Pero de ese caso quiero preguntarle dos cosas más brevemente. Uno, ¿usted está con Daniel Jadwe, que dice que hay una persecución política en su contra, o está con el presidente de la República, que en entrevista con CNN Chile Radio dijo que no hay persecución política? Yo he dicho reiteradamente que como Partido Comunista, que en este momento por acuerdo del Comité Central represento en cuanto a opinión, que hay que vivir el proceso dentro de tribunales y que el partido no va a hacer nada que afecte cuál es la defensa de Daniel, buscando, digamos, explicaciones que den motivo
para que se relativice el proceso que se está llevando adelante. Por tanto, nunca me he pronunciado con persecución política. Comprendo a quienes sí lo dicen, comprendo a quienes lo dicen, y escuché el pronunciamiento del presidente. Como eso no tiene que ver con una contradicción conmigo, no tengo, Ya. digamos, una Y discusión una pregunta, mayor. como presidente del Partido Comunista, ¿nos puede explicar? Hay una acusación de parte de la Fiscalía de que parte de los insumos de las farmacias populares terminaron en la bodega del Partido Comunista de Recoleta. Fares Jadue dijo que si eso fuera así sería raro, que sería inaceptable también. Yo le quiero preguntar, porque hasta los últimos peritajes se supone que habían aún insumos ahí. Quiero preguntarle qué hacían esos insumos ahí, o si usted, como presidente del Partido Comunista, puede decir nunca hubo ningún insumo en la bodega del Partido Comunista de Recoleta. La información que maneja el presidente del Partido Comunista, la Dirección Nacional del Partido Comunista, no existe esta afirmación de que habría una sede del partido que oficiara de bodega de una situación como la que estamos hablando en el caso Recoleta. O sea, ¿nunca habrían estado los insumos ahí? No, yo no estoy metiéndome en eso que no sea. El Partido Comunista, yo, ¿Ya? pero la dirección del partido, alguna noción que ahí hubieron insumos, ninguna. Para no entenderlo mal, ¿es que ustedes nunca han tenido información o es que eso no pasó? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque la acusación de la Fiscalía es que el Partido Comunista sería el receptor o el beneficiario del eventual cohecho, lo cual no implica que ustedes hayan salido a vender esos insumos, sino que habrían recibido el beneficio del cohecho al recibir esos insumos. Por eso quiero entender bien si lo que usted me está diciendo es que no pasó o que ustedes no supieron. Esa es una afirmación que se hace en este proceso y que va a obligar a que, si da lugar, el Partido Comunista a hacer precisiones institucionales para que alguien pueda demostrar, pues quien haga la afirmación tiene que demostrar que el Partido Comunista acogió, recogió, albergó insumos como Partido Comunista. ¿Pero qué es lo que usted dice? Estoy diciendo que no. No estuvieron nunca ahí. Le estoy diciendo el Partido Comunista. Yo personalmente, Sí. que tengo además un vínculo bastante fluido con Jadue, con el Partido Claro, por eso lo Recoleta, pregunto. con todas las comunas de la región metropolitana, ni un conocimiento de que eso haya existido. Lautaro, ¿cómo califica la actitud del régimen venezolano en lo que atañe al crimen del teniente Ojeda? No sé cuál es la pregunta. La pregunta es si es que le parece que ha tenido una actitud de colaboración, si le parece Sí. que están ayudando, si le parece sano lo que están haciendo, si le parece que la acusación de haber sido una operación de bandera falsa, una acusación que facilita la relación entre los países. A ver, lo primero, me parece que la relación que se ha ido construyendo entre los estados para la cooperación, la coordinación como mecanismos importantísimos y necesarios para dar batalla contra el crimen organizado, tiene un gran valor. Eso es lo primero. Segundo, mi expectativa es que eso no se afecte y tenga, digamos, un curso como corresponde. Lo tercero, las declaraciones que haga un fiscal de Venezuela, del cual no me hago cargo, me quedo con la carta de presentación que hizo Cancillería protestando por las afirmaciones, y espero que en el curso de la diplomacia estas cosas, cada una de ellas, se esclarezcan públicamente. ¿Pero le no parece solo entre plausible la tesis de que haya sido una operación? No, en eso no me voy a meter, pues estaría involucrando en afirmaciones de las cuales yo no respondo. Le corresponde a los venezolanos explicarlas, si tienen argumentos sobre eso. No tengo ninguna información ni de Chile siquiera para poder tener un cuadro que me haga contrastar. ¿Le parece, por tanto, que están colaborando bien, tal y como debería ser? La colaboración es muy importante la que está cursando. Sí. No Y en sé este si caso bien- están colaborando bien. No sé si bien, no sé si tú sabes si bien o no, digamos. Yo no lo sé porque yo no estoy metido ni Yo en tengo las una impresión, delegaciones, ni en las delegaciones de Chile-Venezuela, ni me corresponde ni en trabajo de gobierno, ni en trabajo de Cancillería. Por tanto, cualquier cosa sería especulativa que no contribuye en nada a que ese proceso ojalá tome con la mayor profundidad la diligencia y la eficacia que eran tener las cooperaciones y colaboraciones entre los estados. Alfredo. Sí, Lautaro, a ver, yo quiero volver al caso Daniel Jadue y créame, no voy a prejuzgar en absoluto responsabilidades, culpas ni nada por el estilo. Yo solamente quiero preguntarle algo bien sentido. ¿Por qué arriesgar, desde el punto de vista del Partido Comunista de Chile, por qué arriesgar el capital colectivo del partido? Un capital
en el cual se encuentran comprometidos, muertos, detenidos desaparecidos, torturados, mucho sufrimiento, mucha abnegación, pero en donde, hasta donde yo sé, yo nunca había visto un caso de un partido comunista, en este caso de Chile, en donde prácticamente se juegan la vida por un militante destacadísimo, no tengo ninguna duda, que es Daniel Jadue, omitiendo el siguiente axioma. Las personas pasan, las instituciones quedan. ¿Por qué tomar tal nivel de riesgo cuando esto puede efectivamente terminar mal? A ver, y se lo digo sencillamente, no para polemizar. Te voy a decir algo. A veces en política no siempre existe el cálculo. No digo que tú tengas cálculo en la formulación que hay detrás de lo que estás planteando. Segundo, la anchura, la profundidad, la cosmovisión, el capital que se habla supera lejos la posición frente a la situación que vive Jadwe. Lejos, aquí no está arriesgando el capital, menos el capital histórico, menos. Y lo digo yo, que soy sobreviviente, digamos, a una dictadura. Por tanto, aquí no está en riesgo el capital histórico del Partido Comunista. Aquí lo que está es una coherencia frente a un hecho donde no existe, pareciera, el principio de la inocencia como una previa, así como también considero, digamos, que la cautelar que se le puso podría haber sido distinta. Pero eso no quita que la justicia sigue llevando, porque algunos dicen eso afecta y desconoce la justicia. No, si Jadwe está durmiendo en la Capitán Llave, pero no está, que quepa duda, algunos podrían tener esa expectativa, se van a frustrar. No está el capital del Partido Comunista en juego frente a la posición que ante un hecho concreto toma colectivamente. Esto motivó un pleno del Comité Central y sacó un acuerdo de todo el Comité Central frente al hecho, digamos, que afecta en este caso a Jadwe. Lautaro, te quiero preguntar específicamente por el Partido Comunista como institución mundial. Hubo una época en que básicamente el mundo estaba dividido en dos y era bien notorio la presencia del Partido Comunista en prácticamente todo. Y empieza de pronto a desplomarse una serie de situaciones políticas, empiezan a ocurrir, y tú terminas con, en la Unión Soviética, a una Rusia que es conservadora para todos los efectos prácticos, el Partido Comunista saca el 5% de los votos en las elecciones. China es otra cosa curiosa. En América Latina empiezan a deshacerse las cosas, salvo aquellos que eventualmente se autocalifican así, en el caso venezolano. ¿Qué tanto de relevancia práctica sigue teniendo en Chile, en un país como Chile, una izquierda que tiene, por cierto, una historia muy importante y muy, yo diría, llena de calificaciones de grandeza? Pero, ¿sienten ustedes que disminuye el concepto del comunismo como ente canalizador de las demandas de la ciudadanía en distintas partes del mundo? Como se juntan tantas argumentaciones previa a la pregunta, uno tiene que despejar aquí. Primero nos hacemos cargo que hubo una crisis de carácter mundial de lo que era el movimiento comunista internacional, particularmente con la crisis en el socialismo de Europa del Este. Primero eso, y que trajo, digamos, una cantidad de debacle en lo que eran esos procesos. Lo segundo, el Partido Comunista debe preguntarse cuáles son las razones que sustentan la existencia del Partido Comunista en Chile. Y vamos a nuestras raíces. Por eso que para nosotros no es baladí discutir si el partido se funda el año 12 o el año 22. Se funda el año 12 en Iquique. Los que saben de ciencia política tomarán nota, digamos, de dónde estaba la contradicción capital-trabajo más fuerte en la época, era en la salitrera. Y allí se provocó la tremenda crisis, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. 5 años después nace el Partido Comunista. Pero nace también 5 años antes del triunfo de la Revolución Bolchevique. O sea, nace con una raigambre en su propia clase, en su propia realidad, y de ahí se marca lo que es la elaboración del Partido Comunista respecto a las transformaciones de la sociedad chilena,
que explican por qué el Partido Comunista asume de mutuo propio: no necesitamos partido único, sino necesitamos dirección compartida. No necesitamos economía estatista exclusiva, sino economía mixta. No necesitamos eliminar el debate de las Lautaro. fuerzas políticas, sino una ley de partido, una existencia y coexistencia de los partidos políticos. Entonces tiene raigambre en su realidad. Cuando nosotros vivimos nuestra propia crisis. El 89 no solo fue el derrumbe, sino es la salida que se hace a la dictadura como transición, que excluye al Partido Comunista. Nosotros, dados los contenidos, partimos apoyando a Aylwin, votando por él, con una posición de mucha expectativa, independiente, sin pedir estar dentro de la concertación. Vivimos ese proceso. Y llegamos al momento hoy día en que el Partido Comunista es una fuerza importante dentro de Chile. Entre los partidos comunistas es también una fuerza muy significativa en el comparado, y tiene y sigue teniendo, por preocupación, la influencia y la incidencia y el aporte en el campo social, sindical en particular, sin Lautaro. suplantar y sin intervenir. Es decir, Como tiene una posición importante, quiero preguntarle su definición en 3 temas. Se nos va yendo el tiempo entonces, pero no podemos dejarlos fuera. Lo primero, en pensiones no le quiero preguntar de la reforma porque no nos daría el tiempo. Sí quiero preguntarle, ¿van a haber votos del Partido Comunista para un 7º retiro de fondos de pensiones, sobre todo si es que no hubiera resultado la reforma de pensiones? Pero ¿hay posibilidad que hayan votos de su partido? yo espero que no. Yo Porque espero que no. imagino, ¿por qué me interesan? No, porque la opinión nuestra es que el camino de los retiros no es el camino que organiza y perspectiva, digamos, un sistema de pensión el día de mañana. Ok. Pero espero que eso no sea a condición de mantener el sistema más repudiado, que es el sistema de la AFP. Entiendo su punto. Segundo, quisiera preguntarle, ¿usted cree que las elecciones del 28 de julio en Venezuela van a ser elecciones libres? Sí, A pesar de las quejas de Human Rights Watch, de la ONU, de Amnistía Internacional, mismos organismos que ustedes citaron para validar las violaciones de los derechos humanos en Chile, por ejemplo, durante el estallido, y además, aunque le hayan quitado la invitación a los observadores internacionales de la Unión Europea, que es la comisión más fuerte que tenían contradiciendo los acuerdos de Barbados, a pesar de aquello? vamos a vivir las elecciones. Yo no voy a ser ni veedor ni observador, pero mi información, que es de elemental preocupación cultural por lo que viven cada uno de los países, así como la que vivió recientemente México, y ahí había una cantidad de desaparecidos a propósito de la industria del crimen organizado, etcétera, es que en Venezuela se va a ver un proceso electoral según las leyes venezolanas y según, digamos, los códigos que tienen el sistema internacional de ¿Sabe por qué se lo países. pregunto? Porque su presidente, cuando era candidato, sus palabras textuales para no cambiarlas son, comillas, las elecciones en Venezuela no cumplen ningún estándar democrático mínimo. En el futuro, el Partido Comunista se va a arrepentir de su apoyo a Venezuela. Yo quiero preguntarles si no creen que con el paso del tiempo, ustedes, y si no están ahora mismo además, cometiendo un error histórico al apoyar, ya me hago cargo de mis palabras, a una dictadura. Perdón, ¿qué presidente? No Boric. El presidente Boric, Ah, cuando no, era como candidato, dijo dijo... su Candidato presidente. Ah, ya, es Su que presidente, estaba no, pensando en Guillermo Tellier. no, su presidente que ese es mi ahora presidente, dijo no. que en el otro es futuro presidente de el la partido, República. el presidente de la Es que República no es su muchas- presidente. Pero el presidente de la República. Sí, no, pero está No, bien. pero pero- es que no me lo hacía. O sea, Ah, yo lo me sentía estaba como colocando. Guillermo Tellier. No lo habría dicho Guillermo Tellier, pero dijo en el futuro el Partido Comunista se va a En política arrepentir de su internacional- apoyo a Venezuela. En política internacional hay más de un matiz de diferencia y yo soy capaz de convivir con la diferencia. ¿No creen que están cometiendo un error histórico al apoyar a Venezuela, Lautaro? No, no creo. Y le interpreta, y está dentro de esos matices, o le interpreta, capaz que yo me equivoque, usted sí le interpreta, se va a reunir y ha apoyado mucho la invasión a Ucrania frente a la invasión de Rusia. Se va a reunir ahora el presidente, además, el presidente de la República, Gabriel Boric, con el presidente Zelensky. ¿A usted le interpreta la postura del gobierno actual respecto de Ucrania? Si no marcamos el papel que juega Estados Unidos como imperio, imperialismo, si no marcamos la influencia de Estados Unidos en la OTAN, me parece una posición incompleta. O sea, la posición para Incompleta, ustedes es dice. incompleta. Sí, así es. Lautaro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Daniel Jadue, que permitió esta entrevista. No, pues sí fueron 2 preguntas de Daniel Jadue nomás. El resto Sí, fue poco. también, fue poco. Gracias. Muy bien.